Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, la primera pregunta es un poco de dónde nació, ¿no? Su pasión por el periodismo, por las caricaturas, por todo lo relacionado, digamos, con la información, ¿no? Bueno, yo empecé esta travesía por los medios, o bueno, por el periodismo desde que estaba en el colegio. Creo que es un lugar común, pero muchos de los que trabajamos en los medios siempre o solemos decir que en el periódico estudiantil, en la gaceta del colegio y tal. Pero bueno, en mi caso es verdad, yo estudiaba en un colegio que tenía distintas opciones de formación y yo escogí la formación de humanidades y hacíamos un periódico que se hacía en aquella época, un mimeógrafo, que es un aparato que los muchachos de hoy en día no saben, como no saben que es un telegrama ni que era un fax. Y lo reproducíamos en mimeógrafo y ahí yo hacía ya mis primeros pinitos hace ya más de 40 años. Sí, Y ahí arranqué y siempre tuve un gusto por los periódicos y siempre, no me preguntes por qué, pero siempre desde que yo era niño me interesé por las páginas editoriales. A mí me gustaba, yo leía más las páginas editoriales que donde venían los tebeos, ¿no? Muchísimo más que las tiras cómicas y que eso. Yo leía las páginas editoriales y las páginas internacionales. Recuerdo mucho leer cosas de la guerra de Vietnam y todas estas cosas que todavía, cuando yo era niño, todavía estaba ahí en pleno desarrollo la guerra de Vietnam. Entonces, pues, eso me llamaba la atención desde que era muy pequeño. Y bueno, siempre ese gusto por los medios hasta que hace 36 años empecé a trabajar en un periódico, ya profesionalmente hablando. sí. Yo le sigo en sus columnas y hay una visión un poco crítica, muy amarga de la Colombia actual. Critica muchos aspectos de cómo se desarrolla la vida política, social, cultural. En qué momento estamos? ¿Cree que estamos en una situación en retroceso o por el contrario soplan vientos de cambio y de nuevos aires? ¿Qué momento histórico cree usted que está Colombia? Yo creo que hemos, para usar una palabra que no existe, pero que de alguna manera nos describe, hemos devolucionado, ¿no? Porque nos hemos devuelto. Nosotros, después de muchos años, tuvimos hace un poco más de 5 años una oportunidad de, de pasar una página y de darle un nuevo aire al país, pero no se logró por distintos factores, por distintos motivos. No se logró, pero digamos que ese fue un momento de verdad que era una coyuntura que representaba una oportunidad de darle vuelta a la página de la violencia, de la confrontación, etcétera, etcétera. Que de todas maneras disminuyó la violencia política en Colombia hace ya muchísimos años que no vemos que un grupo guerrillero se toma un pueblo y secuestra no sé cuántas personas, o hay una emboscada y matan no sé cuántos soldados y tal. Eso se acabó con la desmovilización de las FARC. El país se volvió accesible, ahora se puede ir prácticamente a todo el territorio nacional, cosa que no se podía en épocas de las FARC, y eso pues ha traído cosas buenas y malas, porque algunos lugares de reserva ecológica a los que no se podía acceder porque las FARC lo tenían tomado, pues ahora es un territorio libre y han llegado a deforestarlo y a destruirlo, como está pasando en algunas partes de la Amazonía y en otros sectores del país. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que estamos en una situación pre-paz, una situación pre-acuerdo de paz, en la que la inseguridad se ha tomado el país en muchísimos frentes, no solamente en las ciudades, porque lo vemos con la delincuencia urbana, sino también en el campo. Vemos masacres permanentemente. El año pasado hubo
decenas de masacres, con decenas de líderes sociales asesinados, con excombatientes asesinados, firmantes de la paz, con una serie de problemas que el gobierno de la seguridad democrática se suponía que no iba a permitir, que no se iban a dar, y la seguridad no se recuperó. No solo no se recuperó, sino que se deterioró más. Entonces, estamos en una época de esas que hemos vivido en otras ocasiones. Yo creo que como no se vivía por allá a finales de los 80, comienzos de los 90, de mucha inseguridad, de mucha violencia. Tuvimos en el 2018 las elecciones presidenciales más pacíficas de la historia, o por lo menos de la historia reciente, y eso no creo que haya ocurrido en este año. Y bueno, estamos en una coyuntura también con unos dirigentes políticos, donde hay muchos dirigentes políticos, pero hay pocos estadistas, y eso tampoco le ayuda mucho al país, ¿no? Y yo veo, no sé si esto lo verá igual, mucha confusión, ¿no? Ha habido un momento, había 60 candidatos, ahora quedaron como 30, pero veo a la gente que no, hay mucha confusión, no veo que la gente lo tenga muy claro a la hora de por quién decantarse, ¿no? Incluso hasta en las filas de la derecha, ¿no? Del uribismo, la gente no sabe por quién decantarse. ¿Ve usted las cosas algo más claras que el resto de la ciudadanía o es parte de esa confusión? No, yo creo que no hay que ser muy acucioso, ni hay que ser un científico social para darse cuenta de que la política en Colombia se ha pauperizado. La dirigencia se ha deteriorado de una manera, el estatus de la dirigencia. Hace años, y de eso yo ya he hablado más de una vez en mis columnas, hace años los jefes de los partidos, independientemente de que fueran de la simpatía de uno o no, eran personajes que tenían cierto respeto, por los que tenían cierto prestigio, y el gobierno los consultaba para afrontar crisis. Ahora no, ahora ni siquiera. El año pasado el presidente Duque llamó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está conformada por los expresidentes y excancilleres y tal, y prácticamente ninguno aceptó ir, ¿no? Antes que el presidente de la República llamara a un líder político a la casa presidencial era un honor, y los políticos iban y se reunían, y de ahí salía algo, salía un comunicado en el que hablaban de armar un frente común contra este problema, etcétera, etcétera. Ahora eso no ocurre porque la institución presidencial se ha deslegitimado mucho, porque la llegada de Iván Duque supuso un quiebre en el que la institución presidencial, como dicen ustedes los españoles, ha quedado con el listón muy bajo, ¿no? Entonces, aquí decimos que la vara está muy abajo. Entonces, se piensa, si Iván Duque es el presidente, un señor con una trayectoria ínfima, nula, entonces cualquiera puede ser presidente. Y por eso, como bien decías, tuvimos 60 candidatos que ya van como en 26, que igual son un montón, y eso no es sinónimo ni es señal de madurez democrática, sino al contrario, es señal de una desinstitucionalización, porque en Colombia los partidos políticos también se han desinstitucionalizado, y cualquiera puede ser presidente de un partido político, ¿no? En nuestra época, o cuando yo era muchacho, los directores de los partidos políticos eran personas importantes, como lo eran los congresistas, como lo eran otros personajes, y sobre todo el presidente de la República. Pero tenemos un presidente de la República que no inspira ningún respeto, no inspira ninguna confianza,
esa majestad del cargo se perdió. Se perdió porque tenemos un señor frívolo que va y le dice al rey de España que salude desde el presidente Uribe, que lo quiere mucho, y va y le dice a un futbolista como Butragueño, va y le dice, ¿cuántas cabecitas puedes hacer con la pelota de fútbol? Y Butragueño le dice, no, yo usaba la cabeza para pensar. No, lo dejó en ridículo delante de toda la prensa internacional. Entonces, se ha perdido ese estatus, esa majestuosidad que tenía un cargo como la presidencia de la República. Sí, y usted es un detractor del presidente Álvaro Uribe, le critica muchas veces en su columna. Yo la verdad es que creo que el personaje, hay un exceso de protagonismo, ¿no?, de Uribe en la vida política colombiana, ¿no? Y nunca se va, siempre está ahí, ¿no? ¿Cree que le ha hecho más daño a Colombia o a pesar de esa imagen favorable que tienen muchos colombianos, realmente aportó algo cuando estuvo en la presidencia? ¿Cuál es con perspectiva histórica, cómo lo examina ahora el personaje? Yo creo que Uribe le devolvió la esperanza a mucha gente en este país. Hizo que muchos colombianos volvieran a creer en el país, que volviéramos a creer en nosotros mismos. No me incluyo yo, pero hablando pues en conjunto, pero a un precio demasiado alto. A un precio demasiado alto que se pagó en asesinatos cometidos por la fuerza pública, en corrupción. Si uno mira el círculo de Uribe, la gran mayoría de sus hombres de confianza tienen problemas con la ley. Algunos inclusive están prófugos fuera del país, como Luis Carlos Restrepo y otros personajes que han huido de la justicia. Entonces, sí, Uribe es un tipo inteligente, un tipo sagaz, un tipo que conecta muy bien con la gente, y eso es peligrosísimo cuando se usa mal, como en efecto sucedió. Uribe, y lo he dicho yo toda la vida, es un populista estrato 6, o sea, es un populista de alto perfil, distinto de un populista de bajo perfil, o un populista de derecha versus un populista de izquierda. El populista de izquierda está en desventaja porque normalmente la derecha es la que está en el poder y que maneja las élites empresariales, las élites industriales, las élites militares, eclesiásticas, etc. Y cuando un populista de derecha conquista las élites, es muy fácil porque la gravedad le ayuda, porque fluye hacia abajo eso, y entonces el asistente, el secretario, el empleado del industrial, del cura, del general, del periodista, en fin, los empleados, la gente que los rodea, compran ese discurso, lo asimilan. En cambio, el populista de izquierda le toca pelear porque empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Porque es raro que un gran empresario se alinee con un líder de izquierda, sobre todo en nuestros países donde la izquierda, por culpa de las FARC y por culpa de la violencia que han ejercido los grupos de la extrema izquierda en este país, de la izquierda armada, pues han demeritado mucho las ideas de izquierda que en Europa son pan de cada día. En España tienen un gobierno socialista y la gente no le teme a eso, así haya divisiones y contradicciones y todo. Pero pues, y en toda Europa, ahora en este momento en el norte de Europa, los países escandinavos están casi todos en manos de la izquierda y no pasa nada, que es lo normal, que no pase nada y que haya alternación. Y que en Alemania, Alemania volvió a la izquierda después de varios años de Merkel. Entonces, aquí en Colombia el populismo de Álvaro Uribe fue muy efectivo y él se ha negado a jubilarse y está con patas y manos agarrado al poder como un gato agarrado de una cortina. Y yo creo que le ha hecho daño. Si él hubiera salido en el año 2006 de la presidencia, habría salido como un futbolista después de ganar la Champions, en hombros de los aficionados, y todo el mundo lo extrañaría y tal. Pero él no se supo retirar. Y
como no se supo retirar, ahora, probablemente no se quiso retirar porque sabía lo que había hecho y sabía que no iba a tener la protección que le daba un segundo mandato y casi un tercer mandato como lo intentó, ¿no? Porque él quería blindarse para que la justicia no tuviera efecto sobre él y lo ha logrado, pero su imagen se ha desgastado muchísimo y hoy por hoy sus índices de favorabilidad son mínimos, a tal punto que una de las coaliciones que está en busca de la presidencia en este momento, la coalición de la centro derecha integrada por varios exalcaldes y exgobernadores, dicen que no quieren que el candidato de Uribe, que es Oscar Iván Zuluaga, participe en esta coalición porque polariza demasiado. Y en realidad no es porque polarice, en realidad es porque está muy desprestigiado el nombre de Álvaro Uribe y probablemente es más lo que resta que lo que suma. Y luego, el otro día, hace 2 días, se sentaba, ya voy a ir concluyendo con un par de cuestiones, se sentaba Gustavo Petro, que estuvo en Madrid con Pedro Sánchez. Y yo dije, bueno, si el comportamiento de Petro va a ser una izquierda de este tipo para Colombia, pues que sea bienvenida. Y será bueno para el país seguramente, al margen de la condición ideológica que tenga cada uno. Yo Sánchez no le voté, pero es una persona moderada, es una persona razonable, una persona lógica y no hace tonterías con la economía. Y yo el miedo, como muchos colombianos tienen, me imagino, es que el modelo de Petro no sea esa izquierda y sea algo parecido a lo de Venezuela. ¿Comparte usted esos temores que tienen algunos, sobre todo la derecha colombiana? No, a mí no me asusta eso. A mí lo que me preocupa de Petro es que él es caótico, por un lado. Él es caótico. Yo, hace más de 10 años, cuando él se lanzó a la alcaldía, yo fui muy cercano a su campaña y lo apoyé mucho. Yo fui de las 3 personas que inscribieron su candidatura en la registraduría, y eso por invitación de él precisamente. Y él convoca una reunión para hablar de un tema y habla de otro, cita a 1 hora y llega 2 horas después. La puntualidad no es uno de sus puntos fuertes, pero el otro asunto es que es impredecible. Uno no sabe con qué puede salir. No es un hombre que invite a la concordia, sino que juega mucho con la división, ¿no? Tal vez por el cuento aquel de divide y reinarás. Algunos dicen que es que le gusta el caos y que quiere generar caos. No creo que ese sea el caso, pero sí es un hombre que fomenta como el enfrentamiento entre la gente, la pugnacidad, porque la polarización a mí no me preocupa. Con Navarro acabó muy mal, ¿no? Con Navarro, con una cantidad de colaboradores que ha tenido a lo largo de su trayectoria, y en este momento le está tratando de juntar votos de donde vengan para salir adelante con la idea, yo creo que un poco descabellada, de ganar en la primera vuelta, cosa que no creo que vaya a conseguir. Y entonces se mete con un pastor cristiano, con un líder cristiano que es negacionista de todos los derechos elementales que hay hoy en día. Se mete con un político de muy mala conducta como es el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Se mete con una cantidad de personajes cuestionados políticamente, y entonces él se escuda en la supuesta teoría de que hay que hablar, es que la paz se hace con el enemigo y no con los amigos, y que toca hablar con el diferente y tal. Una cosa es hablar de la paz cuando se está en guerra, y otra cosa es hablar de componendas políticas para buscar frutos electorales, para buscar dividendos electorales. Entonces yo creo que el problema de Petro es que es una persona que no está preparado para gobernar.
él no está preparado para liderar, él no ejecuta los presupuestos por temor a la corrupción, por temor a delegar, pero además también es muy contradictorio en sus cosas. Él que es, se supone que es un abanderado de las minorías, de los cambios en la política, en las costumbres tradicionales de los políticos colombianos, en la organización de las listas al Congreso de su movimiento del Pacto Histórico, relegaron a ciertos líderes que lo han acompañado, como Francia Márquez, dejándolo por allá en un renglón a su gente, pues, en un renglón muy poco favorable, después de que la ha ensalzado tanto y que las negritudes y tal, y ella que es una representante de las negritudes, no ha tenido a alguien cercano a ella en una ubicación muy privilegiada en esas listas al Congreso. Él no ha sido tan claro para defender a las mujeres, para defender temas como el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, en un buen momento de buenas a primeras dijo aborto cero. ¿Cómo que aborto cero? ¿No? Era una cosa como por dárselas de igualitario y no sabía lo que estaba diciendo. Entonces, a mí me preocupa es que con Petro la inestabilidad institucional va a estar, en caso de que llegara a ganar, qué cosa, que yo no creo que llegue a ganar, pero en caso de que llegara a ganar, creo que estaríamos en una zozobra permanente de no saber si mañana van a sacar un decreto que contradiga a uno que firmaron hoy y cosas de esas, ¿no? Entonces, salir a decir cosas como que hay que imprimir billetes a lo bestia para darle plata a los más pobres, sin tener en cuenta las consecuencias macroeconómicas de eso. En fin, hay una cantidad de cosas que él dice que no tienen ninguna lógica, pero que son efectistas, que es lo mismo que hacen en el otro lado. Entonces es el populismo de izquierda versus el populismo de derecha. Entonces Uribe también en su momento decía, perdón, no nos vayamos a Uribe, pongamos a Duque. Duque decía en su campaña de hace 4 años, mejores salarios, menos impuestos. Que eso es una cosa de lo más básico que hay en política. ¿Quién no va a querer que le bajen los impuestos y que le suban los salarios? Todo el mundo, ¿no? Y esa era una de las frases estrella de Duque. Y por el mismo lado lo hace Petro, sin pensar en las consecuencias que eso traiga para el erario, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que salirnos de ese espectro en el que tenemos que escoger entre dos populismos y tenemos que buscar en medio de los populismos la sensatez, la alternativa es la sensatez, ¿no? Alguien que nos diga, sí, estamos en una situación difícil, vamos a tener unos meses o unos años complicados, pero vamos a trazar un plan para salir adelante. Y no alguien que diga, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la corrupción, porque eso se dice muy fácil, pero no se hace. Entonces es mejor alguien que nos baje las expectativas y nos ofrezca más realidad que ilusiones. Sí, fíjese, bueno, voy a concluir ya con la última pregunta. Y el otro día se publicaron la cifra de homicidios de Colombia y había aumentado con respecto al año pasado y pese a la pandemia, que la actividad social es mucho menor, ¿no? Eran 13.000 homicidios al año, que a mí me pareció una barbaridad. Y esto lo enlazo con lo que usted decía, de que se habían generado unas expectativas con la paz y uno tiene la impresión de que no avanzamos nada y que la violencia siguió ahí y una cierta sensación de impotencia, ¿no? De que el proceso de paz no dio los frutos esperados. No sé si usted tiene esa impresión viendo esos datos de la violencia en Colombia que todavía son altísimos, ¿no? Claro, porque ahí hay un problema que tiene que ver no solamente con la guerra por la toma del poder, que era lo que hacían las FARC supuestamente, y que terminó desfigurada, convertida en una guerra por el narcotráfico, financiada por el narcotráfico, alimentada por el narcotráfico.
Y lo que pasó fue que las FARC se salieron de ese conflicto que tenía que ver más con el narcotráfico que con un conflicto político, y el Estado no copó el espacio dejado por las FARC. No lo copó en los 2 años más que estuvo Dos Santos, o año y medio, ni mucho menos en los casi 4 años que lleva este gobierno. Entonces, el tema del narcotráfico es un tema que continúa. Se dice que hay menos hectáreas cultivadas, pero se está produciendo más cocaína, lo cual quiere decir que el narcotráfico ha mejorado sus procesos. Y en este gobierno hemos visto incluso funcionarios del gobierno relacionados directa o indirectamente con personas cuestionadas por narcotráfico. Entonces... El embajador ¿no? No, pues la vicepresidenta misma... Tiene el hermano en la calle. La vicepresidenta misma ha tenido líos no solamente con su hermano, que fue condenado por narcotráfico hace muchos años, sino con los negocios que hizo la firma de su marido con un narcotraficante. Entonces, el narcotráfico, que es una plaga de la cual nosotros, como lo decía este caballero, Álvaro Gómez Hurtado, que era un dirigente político, sí, lo asesinaron, de muchos quilates, quien en 1976, hace 45 años largos, dijo: la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida. Lo dijo 5 años después de que Nixon le declaró la guerra a las drogas. 5 años después dijo: esta es una guerra perdida. 5 años después. Y nadie le hizo caso. Dijeron: pues usted está loco. Pero... Y la verdad es que el narcotráfico es el gran combustible de dos problemas grandes. Uno, la violencia, y dos, la corrupción. Que el principal problema de Colombia es la corrupción. Es el más grave, creo, a mi modo de ver. Más allá de todo, porque la corrupción tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con la deficiencia en la educación, tiene que ver con las limitaciones en los servicios públicos, tiene que ver con todos los demás problemas que tenemos acá. Entonces, obviamente que esa corrupción está alimentada, financiada por el narcotráfico, está financiada por el tráfico de armas, está financiada por una cantidad de conductas ilegales que se camuflan acá con el ejercicio de la política, con el ejercicio empresarial, con la evasión de impuestos, bueno, con una cantidad de cosas que tienen al país en una situación lamentable, ¿no? Pero no se ha hecho nada efectivo para atacar el narcotráfico. No se ha hecho nada. Se hizo una consulta anticorrupción que por pocos votos no salió adelante, pero que el presidente recién posesionado hace casi 4 años dijo que iba a implementar todas las propuestas que había en esa consulta, y no las implementó. Y entonces ayer nada más veíamos que un funcionario de la presidencia de la República, asesor de la jefe de gabinete de Duque, su señora, su esposa, tenía contratos por 1.200 millones de pesos, que son como $300.000, ¿no? Una mujer sin mayor experiencia, sin mayor trayectoria, cuyo marido era la mano derecha de la mano derecha del presidente, ¿no? Y no pasa nada. Y tienen el cinismo después de decir cero tolerancia con la corrupción, y decían, según lo que publicaron hace un par de días, que eso lo estaban investigando desde noviembre, pero el señor tuvo contrato hasta ayer, que una emisora de radio denunció el tema. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es puro cinismo, es pura farsa lo que estamos viendo, y es una lástima porque
Duque perdió la oportunidad de ser el presidente nuevo, innovador, que cambiara las costumbres políticas, que le abriera la puerta a una nueva manera de hacer, de gobernar a las nuevas generaciones. Un presidente casi millennial, ¿no?, que defraudó, porque todo el mundo hubiera esperado que alguien joven traía cosas frescas. Hablaba de innovación, de la economía naranja, que hoy en día, casi 4 años después, nadie sabe qué es, en qué consiste. Hablaba de convertir a Colombia en el nuevo Silicon Valley, y de eso no vemos nada. Al contrario, 70.000 millones de pesos se los robaron el año pasado, que era para conectar las escuelas de los pueblitos de zonas rurales. Entonces, es un retroceso dramático lo que estamos viviendo. Pues eso era todo, Vlado. Muchas gracias por tu atención. Ha sido más larga de lo que esperaba. No, por mí.